Leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Va a ser el texto que íbamos a ver juntos. Mateo 14, 22 al 33. Lea conmigo y luego mantenga su Biblia abierta para seguir en esta tarde la exposición bíblica. Lea allí conmigo. Dice la palabra del Señor, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que estamos compartiendo, todo lo hermoso que hemos recibido en esta tarde. Luego ahora por el tiempo de la predicación de tu palabra, que des entendimiento y luz en nuestras mentes para poder comprender estas verdades y poder de esta manera creer en ellas y ponerlas en práctica en nuestra vida. Ayúdanos a comprenderlas, Señor, y que tu nombre pueda ser glorificado en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es ¿se puede orar a Cristo en tiempos de tormenta? Esta semana leí algo que me llamó mucho la atención. En cuanto a la cantidad de himnos antiguos que todavía se cantan, que han surgido de autores que han pasado circunstancias difíciles en sus vidas. Por ejemplo, Amor, que no me dejarás, un himno conocido de George Matheson, por ejemplo, surgió cuando este creyente perdió su vista y a su prometida debido a eso. Se comenta que el más conocido como Castillo Fuerte es nuestro Dios, escrito por el reformador Martín Lutero, lo escribió en tiempo donde no solo se enfrentaba a la persecución política y a la excomunión de la Iglesia Católica, sino que además su casa se había convertido en un hospital improvisado debido a la peste bubónica que estaba azotando la región y él estaba bastante afligido y preocupado para que a su familia no le pasara nada. Ahora, otro que me llamó mucho la atención es el que conocemos como Estoy bien con mi Dios, escrito por Horacio Spafford, que hace un rato cantamos juntos. Bueno, les cuento, no sé si alguno lo conocía, pero en el año 1871, el autor de este himno perdió casi todo él era un abogado famoso, creyente él, un hombre de Dios, pero él perdió casi todos sus bienes a causa de un gran incendio y es llamativo porque justamente tiempo antes había perdido a uno de sus hijos también debido a la fiebre escarlatina. Bueno, un poco después, este hombre, buscando descanso para su familia, envió a su esposa y a sus 4 hijas en un barco hacia Europa. Él se les iba a sumar unos días después, luego de terminar con unos negocios y trabajos pendientes. Saben que resulta que el navío chocó contra otra embarcación en alta mar y el barco se hundió en unos minutos. Sus 4 hijas murieron y solo su esposa sobrevivió. Cuando al correr los días, Spafford abordó otro barco para cruzar y reencontrarse con su mujer. A mitad del Atlántico, el capitán del barco le notificó que estaban pasando exactamente por el lugar de la tragedia, donde habían muerto sus hijas. Cuenta la historia que en su camarote, agobiado
por el dolor, pero sostenidos por su fe, es que escribió este himno que hasta hoy cantamos. El que cantamos hoy, como veíamos hoy, ¿no? Estoy bien, estoy en paz con mi Dios, aunque venga la prueba o me tiente Satán. Tremendo testimonio, ¿no? Sin dudas. Entender un poco el contexto del himno cuando fue escrito. Ahora, ¿por qué menciono estos ejemplos? Bueno, porque justamente una pregunta que surge es la siguiente. ¿Se puede adorar a Cristo en tiempos de tormenta? Creo que los ejemplos anteriores nos dejan en claro que sí, que Él es digno de adoración, incluso en momentos de aflicción. Reconocerlo como Señor de nuestras vidas, con viento a favor, cuando las cosas están bien, es sencillo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando no es así? Cuando la tormenta llega, ¿cuál es nuestra respuesta? Por otra parte, una pregunta igual de interesante que surge de esto mismo podría ser, ¿qué es en definitiva lo que impulsa a los creyentes a adorar a Cristo en momentos adversos? ¿Dónde pueden sacar las fuerzas para hacerlo? Bueno, creo que la clave, sobre todo, es experimentar que en esa circunstancia Él no nos abandona. Es eso lo que seguramente vivieron los autores de las canciones que mencioné. Pudieron experimentar la cercanía del Señor cuando estaban en esos momentos de angustia. El Señor no los hizo eludir algunas tragedias que llegaron a sus vidas, pero sí los cuidó mientras las atravesaron. Esta es una realidad que Mateo quiso señalar a sus propios oyentes, algo de lo que también podemos aprender nosotros, que entendieran que ser discípulo de Cristo no les aseguraba que no tuvieran que pasar momentos de zozobra, momentos de dolor, de aflicción, pero del mismo modo que puedan estar confiados también que en esas zonas oscuras el cuidado del Señor iba a estar muy presente. Pero no solo eso, sino que además ese cuidado sería un motor que los iba a impulsar a adorarlo a Él y como consecuencia a seguirlo con fidelidad. Te animo a escucharme con atención porque estoy seguro de que el sermón de esta tarde puede ser de mucho consuelo y de fortaleza para cada uno de ustedes. El tema del sermón es el siguiente: el cuidado del Señor para los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. Ese es el tema, el cuidado del Señor por los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. ¿De qué consta ese cuidado? El pasaje brinda 4 elementos que vamos a ver esta tarde. Consta de su auxilio, de su ánimo a no temer, de su ayuda y sostén y finalmente de su poder. Eso vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien? ¿Me siguen bien hasta acá? Vamos a ver entonces el primero de esos elementos. Como le dije, el primero de esos elementos es de qué consta este cuidado, de su auxilio. El pasaje arranca en conexión con el relato anterior. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El texto nos presentaba antes el milagro de la alimentación de Jesús con la multitud. ¿Se acuerdan? Allí capítulo 14, del versículo 13 al 21. Vimos que el apóstol, que Mateo, trataba de enseñar acerca de la confianza que los discípulos podían tener en que Cristo tiene la capacidad de obrar en grandes necesidades. Para él, para el Señor, una gran necesidad no es un problema. Incluso como Mateo testificó por medio de este relato que vimos la semana pasada, con pocos, ¿se acuerdan? 5 panes y 2 peces, él puede hacer mucho, que fue alimentar a miles y miles de personas. Bien, el texto nos dice ahora que luego de eso, y ahí engancha con el texto, enseguida mandó a sus discípulos a que entraran en una barca y fueron a la otra ribera del mar, ¿no? El mar de Galilea, donde ellos estaban ministrando. Mientras tanto, dice el texto, Cristo mismo se iba a encargar de despedir ya a la multitud, ¿no? Ya con la panza llena. La historia entonces arranca con los discípulos viajando en el mar y con Jesús subiendo al monte a orar. Ya había pasado el tiempo. Dice aquí que cuando llegó la noche él ya estaba solo, dado que la multitud se había ido y que los discípulos estaban navegando hacia otra ribera allí en la zona norte del mar de Galilea. Lo primero que nos surge pensar al mirar esto es analizar y reflexionar
tal vez pensar y preguntarnos, ¿no? ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? ¿Por qué hizo esto de enseguida llevarlos? Incluso en el idioma original esta idea de decirle, ¿no?, que vayan, es como medio, como mandándolos, ¿no? Vayan, ¿no? Como empujándolos a que salgan en el barco. ¿Por qué actuó de esta manera? Bueno, entre los eruditos no hay una unanimidad de pensamiento de por qué. Son más bien inferencias que otra cosa a partir de pasajes paralelos, porque Mateo no nos cuenta cuál es el motivo. Por ahí algo de lo que relata Juan nos da un poco la idea. Allí, en un relato paralelo, el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 15, dice: luego de la multiplicación de los alimentos, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ven? Ahí quizás nos da una pauta de qué puede ser el motivo. Ya vimos, Mateo no se detiene mucho en eso porque no es el énfasis central de su enseñanza. Siempre tengamos eso presente. Podemos simplemente decir, por medio de nuestro pasaje, que luego de tanto trabajo, tal vez quería tomarse un tiempo tranquilo para orar, incluso tal vez enfocándose en lo que iba a acontecer después. Ahora bien, más allá de eso, más allá de las especulaciones, lo que sí nos queda por analizar, como yo decía, hay una relación con el texto anterior. La pregunta es, ¿cuál es esa relación? Porque hasta aquí no se nos muestra. Creo que eso se va a responder con la continuidad del texto y allí nos va a quedar claro la relación. Versículo 24, lea conmigo, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Un comentarista nos da precisiones que nos ayudan a comprender mejor el contexto de la situación que allí estaba ocurriendo. Pareció interesante, es una cita larga, pero nos pone en contexto. Dice este autor: la medida marina que se usaba en ese tiempo se llamaba estadio y equivalía aproximadamente a 200 metros. El apóstol Juan, ¿no?, en un relato paralelo, nos informa que cuando se hallaban en medio del mar, en realidad estaban a 25 o 30 estadios de la orilla, allí en Juan capítulo 6, versículo 19. Debido a que en un viaje normal a través del extremo norte del lago de Galilea, la barca no habría recorrido en cualquier momento más de 2 o 3 kilómetros de la ribera, es evidente que la tormenta la habría empujado a la barca varios kilómetros al sur, hacia el centro del lago. La pequeña barca en que se hallaban los discípulos estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario, alejándolos más y más de su destino y acercándolos cada vez más al desastre. Dice también este autor, ya sea que la embarcación tuviera vela o no, la vela habría sido inútil en medio de los fuertes vientos y las olas agitadas. El único medio para desplazarse era remar, y ellos se dedicaron, los discípulos, desesperadamente a remar con fatiga, tal como menciona el pasaje paralelo de Marcos capítulo 6, versículo 48. ¿Qué estaban haciendo? Dice el autor, tratando de salvarse sus vidas, remando para tratar de volver a la orilla en medio de esta terrible situación. Una situación evidentemente demasiado apremiante, demasiado angustiante, que excedía también evidentemente a la pericia. Sabemos que muchos de ellos, los discípulos, eran marineros, pero excedía a la pericia o a la capacidad natural de estos hombres para poder por ellos mismos sortear este problema. Bueno, con eso en mente creo que ahí podemos notar o nos vamos a encontrar con la relación con el texto anterior. Sin duda aquí en esta situación había una necesidad muy grande también. En este caso no la necesidad de alimento, pero sí, en este caso la integridad física de los propios discípulos estaba en juego. Si la situación seguía así, era cuestión de tiempo para que la barca se diera vuelta, todos se cayeran en el mar, y se murieran. La propia integridad entonces de ellos estaba en juego. Mucho menos tampoco cabía la posibilidad por ellos mismos de poder cumplir con lo que Jesús finalmente, ¿no?, le había pedido inicialmente, de que fueran hasta la siguiente ribera, ¿no? Ya eso había quedado atrás, lo único que estaban tratando de hacer es llegar a donde sea, pero llegar a un lugar donde se puedan salvar. Por lo que entonces de alguna manera el relato funciona, pienso, como un ejemplo o una ilustración adicional del poder y el control soberano del Señor sobre necesidades
que parecen imposibles de suplir, tal como vamos a leer a continuación, y aquí encontramos entonces la circunstancia, versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sin dudas, hermano, como mencionaba la vez pasada, un milagro impresionante. Mateo está contando acerca de un hombre, de Jesús, pero un hombre, a fin de cuentas, literalmente caminando sobre aguas profundas sin necesidad de nada que lo mantenga a flote, simplemente caminando sobre un mar, ¿no? Sobre el agua. Pero tomemos un instante, como dijimos la vez pasada, ¿no? Si nos quedamos solo con el milagro en sí, ya podríamos como viajar, ¿no? Y decir, wow, pero tomemos un instante para considerar algunos elementos presentes en la historia y así poder ver lo que Mateo nos quiere enseñar. Por un lado, pensar en lo que podrían estar viviendo los discípulos antes del arribo de Jesús. Seguramente estaba muy cansado, así se nos señalan los pasajes paralelos. Es probable que tal vez un tanto confundidos, puede que hasta sintiéndose medio frustrados con Jesús. Quizás alguno de ellos podría haberse preguntado, ¿para qué nos envió al mar sabiendo que esto iba a pasar si Él conoce todo? Tal vez la pregunta que podrían hacerse, ¿cómo vamos a salir de este problema? Porque, a ver, seguro que recordaron aquella vez que estando Jesús con ellos en la barca, Jesús calmó la tempestad, ¿se acuerda? Texto del mismo Evangelio, capítulo 8, versículo 23. Lo repasamos, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Eso está en sus mentes, seguramente. Pero ¿cuál era el asunto acá? Que ahora Jesús no estaba presente. La otra vez estaba con ellos, pero ahora no estaba. Lo que los llevaba probablemente a pensar con desazón, ¿por qué no nos acompañó? ¿Por qué nos dejó solos? ¿Por qué hizo eso? Por lo que vemos también, la situación en la que estaban no duró simplemente un par de minutitos. Ellos habían embarcado, si nos ponemos a pensar, al comienzo del anochecer. ¿Se acuerdan cuando dio de comer a la gente, luego de alimentar a la multitud? Ahora, el texto nos cuenta que Jesús apareció durante la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué significa la cuarta vigilia de la noche? Bueno, en aquel tiempo era costumbre, en aquella cultura, a la noche dividirla en 4 vigilias de 3 horas cada una. La última obviamente concluía al llegar al amanecer. Por lo que ya más o menos te estás orientando que era la cuarta vigilia, las últimas horas de la madrugada. Podemos entender entonces que al menos, habrían pasado 9 horas de trabajo arduo para tratar de salvarse. Evidentemente apenas salieron al mar, tienen que haberle salido esta tormenta, porque si no hubieran llegado rápido a su destino, porque eran hombres preparados. Pero bueno, evidentemente habían pasado muchas horas de arduo trabajo para tratar de salvarse. Otro factor importante, ¿no? Ahora, otra cuestión significativa sin dudas acá que tenemos muy presente, dijimos, él no estaba con ellos, habían pasado muchas horas para tratar de salvarse, pero aquí un detalle también importante, ¿cuál es? La distancia que separaba a Jesús de sus discípulos, porque él estaba en el monte orando. El texto nos dice que ellos estaban a muchos estadios dentro del mar. Quizás Jesús desde el monte podía más o menos visualizar la tormenta, obviamente, ¿no? Estaría allí delante de él. Pero difícilmente Jesús podía observar la localización
de esa pequeña embarcación en medio de un mar tan grande e inmersa en medio de una tormenta tan impresionante. ¿Cómo iba a ser? Era como una aguja en un pajar. Imagínense una pequeña barca, un mar impresionantemente grande en comparación de la embarcación, que encima está en medio de una tormenta. Y junto con ese problema de distancia entre unos y otros, la imposibilidad natural de Jesús de llegar a ellos. No vemos en el relato que se cuente que hubiera otra barca disponible, eran alta hora de la madrugada, mucho menos otros marineros u hombres que le pudieran ayudar para ir al rescate de los discípulos. Si muchos hombres no podían encauzar la embarcación a tierra firme, ¿cómo lo podría hacer un solo hombre? Yo creo que esa es en parte la clave del texto. Jesús era un ser humano como todos nosotros, sí, pero en otro sentido Él no lo es. En otro sentido no lo es, porque Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne. En eso no es como nosotros. Por ende, Él tenía plena autoridad y poder para hacer algo en esta situación, sin que todos estos elementos contrarios que mencionaba fueran algo que de algún modo le pudieran impedir a Él hacer algo, o lo que Él se hubiera propuesto hacer. Esto es algo que Mateo deja en claro, y présteme atención. El mar y esta tormenta, que era una amenaza para los discípulos, fue el mismo medio por el cual el Señor llegó a ayudarlos en medio de la tormenta. Evidentemente la situación nunca se le salió de su control. Todo estaba marchando conforme a su plan. Por eso podía tomarse tiempo para orar en el monte y por eso llegaría en el momento justo y necesario para auxiliar a sus discípulos. El sufrimiento que ellos estaban afrontando era el sendero por el cual Cristo iba a llegar para ayudarlos. Físicamente era imposible, naturalmente era imposible que Él pudiera conocer el sitio exacto en donde en ese momento la barca se encontraría. Pero para aquel que todo lo ve y todo lo sabe, no era un gran esfuerzo encontrarlos. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, y mirando en este caso a los discípulos en una barca. Incluso tampoco era imposible para él romper las leyes naturales de la física caminando sobre el agua. Vemos acá que no fue un problema. Decir, bueno, pero ¿cómo iba a ser para caminar? Y él camina sobre el agua. Porque es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué cosa es la que puede detener la mano del Señor? Ninguna. No hay nada. Este mar embravecido, esa tormenta tan terrible, tampoco. Ninguna otra gran dificultad lo frena para hacer lo que Él quiera, incluso en este caso lo que quería, que era ir a proteger y preservar a los suyos. Logrando por medio de su obrar que cada discípulo verdadero se motive a alabarlo porque justamente los auxilia en ocasiones apremiantes. El concepto entonces es claro. El cuidado del Señor por los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. ¿De qué consta este cuidado? El primer elemento que el pasaje brinda es su auxilio. Jesús los auxilia cuando están pasando luchas, a veces evitándoles situaciones más dolorosas, en otras ocasiones librándolos enteramente de todo posible daño, pero incluso en ocasiones donde la dificultad no se termina, dotándole de los medios necesarios
para que no se rindan. Sobre todas las cosas, demostrándole así que Jesús no se olvidó de ellos, que de ninguna manera eso puede ser posible. Primero, porque como venimos aprendiendo, Él conoce perfectamente lo que necesitamos y nos suple de todo lo que Él sabe que hará falta. Por eso Pablo le decía a los Filipenses, en capítulo 4, versículo 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que Él sabe perfectamente y suple todo lo que hace falta para nosotros, pero además, hermanos, Él es amoroso y misericordioso para dar una salida cuando ante la prueba nos sintamos tentados a ceder al pecado de la incredulidad, del enojo, de la queja, de la murmuración o de cualquier otra clase de pecado. Como Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero sobre todo, hermanos, llega en el tiempo preciso en nuestro auxilio para que entonces al experimentar su cuidado podamos adorarle, le adoremos, lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas y le rindamos nuestras vidas completamente a Él. ¿Cómo no hacerlo, hermanos, si en medio de los tiempos difíciles podemos reconocer junto con el salmista de que Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Como dice Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y me gusta el versículo 7, también precioso. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Está con nosotros. Por eso no tememos, porque Él está con nosotros, porque nuestro refugio, dice el autor del Salmo, es el Dios de Jacob. Adoremos al Señor, hermanos, porque Él está con nosotros y nos auxilia en tiempos difíciles. El siguiente elemento que el pasaje presenta es acerca de su ánimo a no temer. El pasaje a continuación presenta la reacción inicial de sus discípulos ante la llegada de Jesús. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. De entrada, lo que menos pensaron y creyeron era que podía tratarse del Señor. Tal vez por el cansancio, por la angustia que estaban experimentando, o por la desazón o la desconfianza propia de quienes olvidan momentáneamente las promesas de Dios en tiempo de aflicción. Al verlo andar sobre el mar, dice el texto que se turbaron. Aquí el término turbarse, tarazo, alude a una agitación mental, a una perturbación en los pensamientos que no hace considerar las cosas con claridad. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 3, se menciona que es lo que sintió Herodes cuando los magos de Oriente le preguntan dónde está el rey de los judíos. Dice que a él se turbó. Su mente se le fue del lugar porque no esperaba eso que le dijeron. Por eso es que, como dice aquí el texto, dieron voces, o sea, gritaron espantados. No lo harían en condiciones normales, pero como estaban turbados empezaron a gritar como locos. ¿Qué pensaban que estaban viendo? A un fantasma, una aparición, un espectro. De repente, entonces, ese cansancio que sentía se transformó en horror y en desesperación total. Ahora nos preguntamos, ¿qué necesitaban en ese momento? Bueno, justo lo que se señala a continuación en el pasaje, versículo 27, que dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo que más requerían es lo que Jesús les ofreció, palabras de calma para aquietar sus mentes. Hacerles ver las cosas como eran. No se trataba de un fantasma, sino
de su maestro que venía a ellos para auxiliarlos. Que ya no debían temer porque, aunque tenían dudas, ahora podían ver que Él no los había dejado solos. Aunque el Señor de cierto modo estaba probando la fe de los discípulos, se dio cuenta rápido de la flaqueza de ellos y por ende aplacó su temor con estas simples palabras. No dijo mucho más, simplemente dice: tengan ánimo, soy yo, no teman. Seguramente que su agitación mermó cuando reconocieron la voz de Cristo, porque sin duda que sus palabras por sí solas son capaces de aquietar cualquier temor. Porque ninguna otra voz puede producir semejante calma que escuchar la voz del Señor que nos digan: soy yo, no teman, tengan ánimo. ¿Qué es lo que esta porción entonces nos está mostrando? Pienso que una realidad que el apóstol quería dejar claro a sus oyentes: el cuidado del Señor por los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. ¿De qué consta ese cuidado? El segundo elemento que el pasaje brinda es de su ánimo a no temer. Ahora miremos con atención por un instante esta sección para analizar un poquito aquí. Mateo nos muestra que en ese instante de prueba no hacía falta una explicación inicial de cómo era posible que Jesús caminara sobre el mar. No es que le fue a decir: bueno, miren, les explico, yo estoy caminando sobre el mar porque, bueno, ustedes saben, yo soy el Señor, yo estoy por encima de las leyes. No dice nada de eso. No dice tampoco que los discípulos dijeran: Señor, ¿cómo es posible que él camine? No hubo nada de eso. Tampoco está indicando el texto aquí, ¿no?, de que Jesús le explicaba por qué había llegado recién a esa hora, la cuarta vigilia. Tampoco dice que Jesús les explicó qué es lo que estaba planeando hacer después. Y sobre todo tampoco les explica, que era probablemente algo que estaba en su mente dando vuelta en toda esta situación, por qué se tardó tanto en venir. No dice nada de eso. No dice por qué llegó a esa hora, ni por qué tardó tanto, ni cómo es que estaba caminando sobre el agua, ni lo que iba a hacer después de volverse a la orilla. No está diciendo nada, porque lo que ellos necesitaban en ese momento era simplemente ánimo. Era ánimo. Y como Jesús sabía lo que necesitaban en ese momento, es lo que Jesús les dio. Porque este es el punto. Incluso antes de calmar la tormenta en el mar, como más adelante iba a ser, necesitaba primero calmar la tormenta interior que había en los discípulos. Y eso es lo que hizo. Los anima a que no teman, a que no temieran, que era Él, que no había que temer más. Pero también, por otro lado, ¿no?, al considerar el milagro, uno trataría de entender por qué lo hizo. ¿Por qué actuó de esta manera y no de otra? ¿Por qué desde el monte no dijo que la tormenta se calme y ya, ¿no? ¿O por qué no fue con ellos en su momento y estando ahí con ellos adentro, ahí lo calmaba si él sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué obró así, ¿no?, de que se vayan y que después él los alcanzó caminando sobre el agua? Bueno, de entrada podemos estar seguros de que no trataba con esto que hizo de dar un modelo o dejar un modelo a imitar. No es que él quería que ellos ahora trataran de hacerlo, ¿no?, de volverse así como superhéroes que caminan sobre el mar y que vuelan. No. De hecho, Pedro luego lo intentó, ¿no?, y casi termina re mal. La Biblia nunca más nos vuelve tampoco a mencionar a otras personas como caminando sobre el mar. Era un milagro, evidentemente, puntual y específico. Pero nuevamente entonces nos volvemos a preguntar: ¿por qué entonces obró de esta manera? ¿Por qué hizo así en esta ocasión? Bueno, pienso que el propósito de Cristo al obrar de esta manera era demostrar su disposición amorosa en hacer todo lo que hiciera falta para poder ayudarlos en la necesidad que estaban ellos afrontando. Jesús no tenía que caminar sobre el mar para salvarlos, pero al efectivamente realizarlo, les estaba dejando una prueba contundente desde hasta dónde Cristo podría llegar
para cuidar a los suyos. Si hacía falta cruzar el mar caminando, lo iba a hacer, porque Él va a cuidar de sus discípulos. Y no va a haber nada que lo va a frenar para eso. ¿Qué otra señal tendría que mostrarles para confirmar que no hay circunstancia que le impida cuidarlos? ¿Qué otra cosa más ya después de esto, no? ¿Qué otra circunstancia les haría dudar de decir, no, acá no va a poder llegar Él a cuidarnos? No había. Evidentemente no había después de esto, me imagino. Mire, me agrada mucho cómo el pastor John MacArthur escribía refiriéndose a esta porción. Es una porción larga, pero me gusta porque lo dice de una manera muy, muy preciosa. Escuche. Dice MacArthur, nunca nos encontraremos en un lugar en el que Cristo no pueda hallarnos, y ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Jesús protege a quienes le pertenecen y nunca les fallará ni los abandonará, tal como se menciona en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. La enseñanza para los discípulos es una lección similar para nosotros. Escuche, no hay razón para que el pueblo de Dios tema. No hay motivo para la ansiedad, por desesperados y amenazadores que parezcan ser nuestros problemas. A menudo la vida es tormentosa y dolorosa, con frecuencia siniestra y aterradora. Algunos creyentes sufren más que otros, pero todos padecen en algún momento y en alguna manera. A pesar de eso, la tormenta nunca es tan grave, la noche nunca es tan tenebrosa y la barca nunca es tan frágil para que nos expongamos al peligro más allá del cuidado del Señor. A menudo, hermanos, Él nos anima en muchas ocasiones actualmente, también por medio de su palabra, a no temer cuando estamos en aflicción. También nosotros muchas veces estamos ahí mal y afligidos y hasta que su palabra nos habla. ¿Y qué nos dice? Lo mismo, no temáis, tengan ánimo. El Señor nos dice. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y porque ninguna tormenta nos puede alejar de su cuidado y bondad por nosotros. Hermano, eso sin duda que nos impulsa también a adorarlo. El tercer elemento que el pasaje presenta es su ayuda y sostén. Este cuidado de Él por nosotros también que nos impulsa a adorarlo es su ayuda y sostén. El pasaje prosigue con una interacción entre uno de los discípulos y Jesús. Tal vez el discípulo más famoso de todo, ¿no? Pedro. Mateo cuenta que, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es interesante esta porción porque 3 de los 4 evangelistas relatan esta historia, pero ninguno de los 3 que relatan cuenta esta situación específica. Mateo quiso contarla. Hay eruditos que al analizar este texto cuestionan la actitud de Pedro, indicando que en sus palabras había como cierto tono de desconfianza cuando dice, si tú eres tú, Jesús. Bueno, mi opinión es que eso es incorrecto, como otros eruditos también que piensan que es incorrecto. Cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, no se trata hasta ahí de una demostración de duda, sino que considero que refleja un deseo precioso. ¿De qué? De poder acercarse a Él. Pedro quería ir hasta donde estaba Jesús. Si hubiera pensado que era otra persona u otro ser como un fantasma, ni se hubiera aventurado a querer bajar ni un pie de la barca. Así que no es un condicional de decir, bueno, sí, porque si lo hubiera pensado ni lo hubiera tenido en mente. La mejor forma de interpretar la expresión creo que podría ser, puesto que eres tú, Señor, sencillamente da la orden y sé que las aguas y las olas no van a ser un problema
para que yo llegue hasta donde vos estás. Los evangelios nos dejan en claro el carácter impulsivo de Pedro, incluso las ocasiones, más adelante vamos a ver dónde hace o se la manda, ¿no? Como diríamos nosotros. Pero en este caso, esa impulsividad no tuvo nada de malo. En esta ocasión, su corazón estaba tan comprometido y apegado al Señor que por eso Él le ruega que le permita llegar hasta donde Él estaba. En un sentido, Pedro confiaba que era más seguro estar sobre las aguas, pero al lado de Cristo, que dentro de la barca, pero sin Él. Quería estar con el Señor. ¿Cómo sabemos en definitiva y podemos comprobar que lo que Pedro pidió en ese momento no era para nada malo? Bueno, porque Jesús, ¿qué le respondió? No, Pedro, ¿cómo vas a pedir eso? No, Pedro, qué carnal que sos. No, ¿qué le dice Jesús? Ven, le dice. Si la solicitud de Pedro hubiera sido pecaminosa, si hubiera tal vez alimentado el orgullo personal del apóstol, o si hubiera incentivado una actitud desagradable para Dios, de ningún modo el Señor lo hubiera admitido. Como en cambio fue de su agrado el hecho de que Pedro deseara acercarse a Él, porque el Señor siempre quiere que sus discípulos se acerquen a Él, entonces le dio la orden para que descendiera de la barca y pudiera andar sobre las aguas para ir hacia Él. Y eso fue lo que pasó. Pedro bajó y empezó a ir hacia el Señor. Pero aunque su fe y devoción por el Maestro fue sincera, vemos que unos instantes después su confianza comenzó a mermar. Dice versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estando en la barca, aparentemente a Pedro le había parecido una buena idea acercarse hacia el Señor. Pero al parecer, por un instante, dejó de enfocarse en el Señor para centrarse más en las condiciones a su alrededor. Dice el texto que al ver al viento, o sea, al considerar la tempestad y las olas, nuevamente tuvo miedo. ¿Qué pasó entonces debido a eso? Bueno, debido a esto, él comenzó a hundirse. Ya no pudo llegar más hasta el Señor. Lo único que alcanzó a hacer es dirigir otro pedido a Jesús, en este caso más desesperado que el anterior. ¿Qué fue lo único que llegó a decir? Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El texto afirma que al momento Jesús extendió la mano y lo trajo hacia él. No dejó que se hundiera más, no dejó que se ahogara, pero también al atraerlo hacia él, amorosamente lo exhortó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el idioma original esta expresión, solamente usada por Jesús, es como un reproche, pero un reproche suave. No es un reto severo. En otra ocasión lo va a retar y lo va a retar duro, pero acá no, es un reto severo a causa de... O sea, no es un reto muy severo a causa de una falta total de confianza, sino que se trata de un llamado de atención, pero compasivo. Justo que estamos hoy en el Día del Padre. Es como un padre que está enseñando y educando a un hijo que está en proceso de aprendizaje con todo lo que eso conlleva. Pedro recién estaba dando sus primeros pasos, ¿no?, en el discipulado. Así todo fue, ¿no?, como vemos, el más fervoroso de todos aquellos que están en la barca, porque vemos, ¿no?, el único que se animó a bajar. Por eso es identificado luego como el principal entre los 12. Y muchas veces Mateo centra sus relatos en Pedro, porque lo está queriendo marcar como característica en Pedro, ¿no?, de lo que es un discípulo de Jesús, ¿no?, con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Pero acá nos dejan claro una característica que es propia de cada discípulo, no solo de Pedro, sino de cada discípulo de Jesús. ¿Cuál es? El confiar de corazón en el Señor, pero así todo, en ocasiones, con una fe que puede fallar, que puede tropezar. La fe de Pedro no es la única que a veces falló. No le caigamos con todo a Pedro, ¿no? Porque nosotros también nuestra fe confiamos en el Señor de tu corazón, pero no siempre confiamos como tendríamos que confiar.
Y Pedro simplemente es un reflejo de eso. Consideremos otro ejemplo, ¿no? de la vida de Pedro para entender. Muchos se pueden quedar solo con la negación de Pedro, algo terrible, muy triste que hizo. Pero si nos podemos a pensar, fue el único que se arrimó hasta el lugar donde él estaba detenido, cuando la mayoría de los discípulos se fueron, huyeron. Pedro ahí estaba, cerca. Otro de los evangelios nos cuenta que Jesús lo ve en un momento, estaba ahí cerca. El punto es que nuestro amor y devoción por Él no siempre se corresponde en confiar plenamente en cada ocasión en aquel a quien servimos y seguimos. Pero, nuevamente, como Jesús nos conoce, Él viene a nuestro rescate cuando empezamos a tambalear. Un cristiano entiende bastante bien, en cierta manera, lo que Pedro experimentó en este instante, cuando los pies empiezan a fallar, cuando el corazón empieza a dudar, la mano del Señor lo sostiene y lo levanta. No permita que se hunda, ya no en un mar, como fue en este caso literalmente, sino en sus propias circunstancias que pareciera arrastrarlo a la desesperación y al deseo de entregarse. Y ahí entonces dice, Señor, sálvame. ¿Y qué pasa cuando le decís, Señor, sálvame? Él viene y nos rescata. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque Él siempre está cerca nuestro, siempre. Y eso nos vuelve a resaltar el enfoque de este pasaje. El cuidado del Señor por los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. ¿De qué consta ese cuidado? Bueno, el tercer elemento que el pasaje brinda es de su ayuda y su sostén. No solo que nos auxilia, no solo que nos anima a no temer, su cuidado también incluye esa ayuda y sostén necesario cuando nos sentimos atemorizados, cuando nuestra fe flaquea, cuando la duda se cierne en momentos difíciles. Y yo creo que estos conceptos servían de reflexión para los oyentes de Mateo, tanto como para nosotros, hermanos. Hay ocasiones donde los problemas que afrontamos se vuelven demasiado pesados. Nos angustiamos sobremanera al punto de que los pensamientos nos abruman. ¿Qué hacemos en circunstancias así? Y no nos queda otra. Vamos al Señor reconociendo nuestra debilidad y flaqueza. ¿Y qué acontece? Que su ayuda y su sostén llegan a nuestras vidas. Tal vez sin solucionar del todo el problema. A veces sí, a veces no. Pero sin lugar a duda, dándonos fortaleza espiritual para no claudicar. Para a pesar del problema poder permanecer. Con todo el problema y el peso encima, pero permanecemos, seguimos y seguimos. ¿Y por qué seguimos? ¿Por qué? ¿Porque nos encanta sufrir? No, porque Él nos sostiene para que podamos permanecer. Y cuando ese sostén viene y esa fortaleza y permanecemos, nuestro corazón es impulsado a adorarlo, sin duda. Porque reconocemos que si permanecimos no fue por nuestra fuerza, fue porque Él nos sostuvo. El Pedro aquí en proceso de maduración durante esta historia es el mismo que años después ministraba, animaba a otros a que pudieran resistir y acudir al Señor en tiempo de dificultad. Fíjense, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, dice Pedro, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo leo esto, hermanos, de Pedro,
Y entiendo que es claro que la enseñanza de Cristo había logrado el efecto deseado al fin y al cabo, ¿no? Tardó, Pedro era media cabeza dura, pero llegó, entendió. Tal es así que tiempo después él entregaría su propia vida con valentía, con la confianza de que el Señor lo sostendría en la hora más dura. Fíjense cómo con total tranquilidad lo dice al pasar, lo cual muestra una confianza firme y sostenida. Él dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué ven acá? Como al pasar dice, tengan confianza. Yo sé que dentro de poco voy a morir. Jesús mismo me lo ha dicho. Pero ustedes tengan confianza. No hay temor en este hombre ya. Y ustedes saben la historia de cómo murió Pedro de la forma muy horrible y horrenda. Pero murió confiando en el Señor. Aprendió la lección. Claramente aprendió la lección. Hermanos, que esta verdad nos estimule también a nosotros. Finalmente, el cuarto elemento que presenta el texto sobre el cuidado del Señor que nos impulsa a adorarlos, el cuarto elemento es su poder. El texto culmina con la sucesión de eventos luego de la interacción de Jesús con Pedro. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Como dicen los chicos ahora, corta la bocha, ¿no? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, nada más. El apóstol nos testifica que simplemente Jesús y Pedro subieron a la barca e inmediatamente el viento se calmó. No hizo falta que él reprendiera la tempestad como en la ocasión anterior, sino que pareciera que él tuviera todo planificado para luego de realizar este milagro, la tempestad llegara a su fin. Es como que el mismo viento sabía cuándo era el instante preciso para tranquilizarse. Ah, ya subieron, listo, me calmo. ¿No? Porque no da más que eso. Hermano, no es extraño. El que controla el viento y el mar no necesitaba ahora usar palabras o gestos para hacer que modifique la conducta antes impetuosa del viento. Pero antes, ¿por qué lo hizo? Porque quería mostrarle que había sido él que había calmado. Y acá, ¿por qué lo hizo? Porque ya entendían que él estaba al control de eso. Porque para él no hay nada difícil, hermano. Nada que se salga de su control. Mucho menos para modificar completamente algo que solo unos minutos antes había parecido ingobernable. Por los relatos paralelos no entenderíamos de lo evidente. Mateo no lo dice, pero podemos entenderlo. Un rato después la embarcación llegaría a tierra sin novedades, sin ninguna novedad, sin ningún problema. Fíjense que dice Juan 6:21, entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iba. En nuestro texto del versículo 34 dice, terminó la travesía, o sea, sin novedades. O mejor dicho, sí, con una novedad. ¿Cuál? Que los discípulos fueron testigos de un despliegue tremendo e impresionante del poder divino a través de la vida de Jesús. Este hombre no era como ningún otro. Claro que no. No solo podía alterar las fuerzas naturales conforme a su voluntad, era capaz de actuar por sobre las leyes de la física y de la materia para poder salvaguardar la vida de sus discípulos. ¿Por qué podía hacer esto en definitiva? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús podía hacer todo esto? Porque Jesús es Dios, el creador del universo, y del cual la Biblia afirma que sustenta las cosas con el poder de su palabra, como menciona Hebreos 1:3. Siendo Señor de los cielos y la tierra, no hay ninguna circunstancia o evento en el mundo que no pueda revertir o cambiar si es su voluntad.
Porque Él es el Todopoderoso. La realidad que Mateo testifica es clara entonces. El cuidado del Señor por los creyentes en tiempos difíciles los impulsa a adorarlo. ¿De qué consta ese cuidado? El cuarto elemento que el pasaje brinda es su poder. Su poder. Podemos notar que ya la lección había terminado para los discípulos. En vivo y directo habían visto estos 4 elementos de su cuidado. ¿Qué es lo que faltaba nomás? Lo que el apóstol nos testifica a continuación. Generalmente muchas veces al principio de los textos ya tenemos como el asunto central, pero aquí el asunto central está al final del texto. ¿Qué leemos al final del texto? Aquí lo que el apóstol nos testifica a continuación, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es la clave. Los que estaban dentro de la barca, que habían visto todo, que habían recibido el auxilio de Jesús y de la manera en que lo había realizado, y además habían observado el cuidado especial de Pedro, no pudieron más que venir ante él a postrarse, es la idea aquí, adorar como postrarse, señal de adoración, y afirmar sencillamente ¿qué cosa? Verdaderamente, Jesús, eres hijo de Dios. No cabe duda, hermano, que fue el cuidado del Señor lo que los llevó a hacer esto. Pero pienso que es muy interesante también reflexionar en lo que se relata. Es muy interesante. Cuando en la ocasión anterior Él desplegó su poder calmando la tempestad con su sola reprensión, Él había generado asombro y perplejidad. Ellos habían preguntado, ¿no? ¿Se acuerdan en el capítulo 8, versículo 27? Leamos, lea conmigo. Allí cuando Él calmó la tempestad dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se preguntaban. Pero ya para este momento, sus pensamientos, sus convicciones fueron distintos. Todo estaba ya demasiado claro. Su confianza se hizo más plena. Como diríamos nosotros, cerrame la 4, ya está. No hicieron falta más evidencias. De repente fueron ante Él para adorarlo, para reconocerlo como el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Ya no vamos a preguntarse quién es. No hay más nada que preguntarse. Es el Hijo de Dios. Es Él. Es el Mesías. O dicho de otro modo, si miramos lo que hemos estado viendo todo este hilo hasta acá, lo que Jesús había procurado lograr por medio de tantas señales que hizo entre la multitud y los líderes religiosos que hasta ahora solo había provocado rechazo, finalmente se estaba generando en los corazones de estos discípulos que los estaban siguiendo. Esto es lo que Él esperaba de Israel y que Israel no hizo. El reconocimiento sincero y humilde que se encontraban delante del Todopoderoso. El Mesías tan esperado, sin duda llamativo como Mateo justamente lo presenta por primera vez en esta ocasión, ¿no? Que los discípulos están reconociendo eso. Quizás pueda ser en otra ocasión, pero particularmente aquí Mateo en su relato quiere que sea la primera vez para que como que sea un quiebre, un momento dramático en todo su relato. Como el final de un capítulo, de un momento en el cual ellos ya entienden delante de quién están. Y es importante eso porque en poco tiempo más adelante en el relato, no solo ahora ya sabiendo quién es, todavía no saben bien exactamente cuál es su misión. Saben quién es, no entienden todavía bien cuál es su misión, que qué es venir al mundo para salvarnos a través de su muerte. Eso lo va a dejar todavía más para más adelante, pero claramente le va a llamar otra vez atención. ¿Cómo el Mesías, el Hijo de Dios, va a morir? ¿Cómo Dios puede morir? ¿Cómo es esto? Si el Mesías venía para reinar, ¿cómo es que va a morir? Bueno, más adelante Él va a explicar más detalle esto. Más capítulo adelante, ¿no? Pero
también en este detalle final de la historia, dejando en claro también algo que el apóstol nos va deslizando aquí, un concepto teológico hermoso. No sé si lo prestaste atención, pero miremos por un segundo. Esta secuencia final de la historia era como un pequeño adelanto, un mínimo anticipo de una verdad más impresionante. Un día que todavía no llegó, no será solo un pequeñísimo grupo dentro de una barca en medio del mar el que se iba a acercar a postrarse y adorar al Hijo de Dios. No, sino que el universo entero se va a postrar delante de Él, reconociendo lo mismo que hicieron los discípulos, que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Mateo nos está anticipando como una ventanita del futuro lo que un día va a pasar. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, sin duda que el cuidado del que Mateo habla en esta sección no nos es ajeno, porque nosotros también lo hemos experimentado. Hemos recibido auxilio suyo cuando todo estaba mal. Nos ha animado en innumerables ocasiones cuando el temor nos ataca. Sin dudas que a diario, cuando nuestra fe decae, Él nos sostiene, nos ayuda, nos exhorta amorosamente a que no desmayemos. Nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué no creíste? Mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Con amor nos exhorta. ¿Quién puede decir incluso que no haya visto el poder de Dios desplegándose de manera inesperada y preciosa en situaciones límite o cuando ya no daba más? Y nuevamente la pregunta es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Él hace eso? ¿Por qué Él llega en el momento justo? Porque Él está con nosotros, hermano. Porque Él está cerca tuyo. No porque a mí se me ocurra, porque Él así lo prometió. Al final de este precioso evangelio, vamos a ver que Jesús lo dice, allí en capítulo 8, versículo 20, a lo último, ¿qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo que entonces, como está con nosotros, conoce nuestros momentos difíciles y los usa para probar nuestra fe. Pero no solo eso, al hacernos pasar por cada tormenta y que así podamos experimentar su cuidado, sin duda que transforma eso en una ocasión que nos impulsa diariamente a que lo adoremos, a que lo reconozcamos como Señor de nuestras vidas y que vivamos para su gloria y su alabanza. Ha sido así con aquellos hermanos nuestros que en otros tiempos, en medio de sus tormentas, lo adoraron. Será así también hoy con nosotros. Porque los creyentes no vivimos como nos quieren hacer ver, en un fatalismo o una resignación sin sentido. Expresamos alabanzas a Dios en medio de nuestras pruebas más difíciles, porque el Señor muestra cuidado amoroso y misericordioso en medio de esas pruebas difíciles. Y si esto es así, hermano, adoremos el nombre de Cristo entonces. Y no solo adoremos nosotros, animemos a nuestros hermanos a que también lo hagan al recordar su cuidado por cada uno de nosotros, tal como Mateo lo ha hecho por medio de este texto a sus propios oyentes. Finalmente quiero hablarles a aquellos que están sin Cristo. Tu vida también está en una situación difícil y extrema, lo reconozcas o no, querido oyente. Estás marchando a la condenación eterna a causa de tus pecados.
La justicia que Dios demanda, una perfecta, no es algo que poseas por vos mismo. Tus buenas obras no alcanzan para cubrir la multitud de actos en contra de la ley de Dios. Por ende, es justo que vayas a la condenación eterna. Pero he aquí la buena noticia, querido oyente. Cristo ha venido a este mundo para salvarnos. Con pruebas indubitables ha demostrado que es el Hijo de Dios. Entregó su propia vida en la cruz como una ofrenda sustitutiva por los pecadores. Por así decirlo, Él se ubicó por amor en el banquillo de los acusados delante del tribunal divino, siendo que era puro e inocente, ofreciéndose voluntariamente a recibir toda la ira de Dios en nuestro lugar. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Al tercer día también resucitó, demostrando que el Padre aceptó esa ofrenda. Es por eso que Jesucristo, y solo Jesucristo, es el único y suficiente Salvador de la humanidad. Y es solo tu único Salvador. No hay otro Salvador fuera de Él, para vos ni para nadie. Nadie lo es, ni lo será fuera de Él. Pero también la buena noticia es que hoy te llama a que vengas a Él. Así como en aquella noche en el mar, viene misericordiosa en esta tarde a pecadores como vos que están camino a una muerte segura para ofrecerte la salida. ¿Cuál es esa salida? El perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Pero entendelo, nadie puede acudir a Él con orgullo ni autosuficiencia. Solo se puede en arrepentimiento, o sea, dándole la espalda a tu vida de maldad y confiando de todo corazón en Él, con una fe y una humildad sincera en Jesús. Su promesa es que si en esta tarde venís de esta manera a Él, Él no te va a rechazar. Él te recibe con amor, porque la historia no ha cambiado. Como ha recibido a tantos y tantos pecadores, como muchos de aquellos que estamos en este lugar adorando al Hijo de Dios, Él te puede recibir a vos también. La pregunta que me queda para hacerte es, ¿qué vas a hacer al respecto? Vení a Cristo, por favor. No lo pospongas más. Oremos.